Saludos a todas y a todos. La semana pasada, en el curso anterior, vimos todo el desarrollo del Estado en una sociedad compleja que nos obligaba a intentar, matizar, arreglar, ajustar el funcionamiento de un Estado que cada vez maneja más presupuesto público, que cada vez tiene que dar respuesta a una sociedad más diferenciada, más particularizada, más compleja, como veíamos que teníamos que definirlo, el concepto de complejidad, y una sociedad que además tiene que operar en el ámbito global, y una sociedad que tiene que dar respuestas a riesgos cada vez más graves, porque otro de los elementos importantes a reseñar es que se ha roto la linealidad en nuestras sociedades, es decir, el desarrollo tecnológico, la globalización, la interactuación entre diferentes elementos hace que una pequeña causa pueda generar, como dicen las teorías del caos, un enorme cataclismo en otro lado. Es decir, el aleteo de una mariposa en la bahía de San Francisco puede generar un maremoto, ¿no?, en la bahía de Japón. Esto tiene que ver con la dependencia de las condiciones iniciales y la capacidad de establecer cadenas, ¿no?, que generan resultados enormes. No vamos a poder entrar en el curso, pero pensemos que también el desarrollo tecnológico busca dar respuesta desde el propio Estado a este tipo de desafíos. Estoy pensando en las cadenas, los bloques de cadenas, la blockchain, que forma parte, es lo que está detrás de las criptomonedas, son fórmulas, protocolos informáticos que permiten hacer seguimientos y garantizar cada uno de los pasos de manera que se pueda prever y también se puedan evitar este tipo de cataclismos. Y por eso uno de los elementos, sin duda, que vamos a tener que reflexionar en el desarrollo del Estado tiene que ser cómo las nuevas tecnologías van activando nuevas posibilidades y que también lo veremos en la última clase. Si el Estado no tiene la suficiente flexibilidad, va a verse devorado por corporaciones multinacionales o directamente por mafias que van a tener mayor capacidad tecnológica que los propios Estados y que, por tanto, van a ser rehenes, ¿no?, de esos intereses de unas minorías que van a ser capaces de incluso desafiar a los propios Estados. Bien, decíamos que la palabra clave en este Estado que tiene que gestionar la complejidad, en este Estado que pone en marcha la gobernanza, en este Estado que además pone en marcha la metagobernanza como la gobernanza de la propia gobernanza, decíamos que hay un concepto que me parece que es esencial, es el concepto de subsidiariedad. Es un concepto que viene del mundo de la Iglesia. El concepto de subsidiariedad hacía referencia a aquellas cosas de las cuales el poder terrenal es subsidiario de respecto del poder de Dios, ¿no?, o viceversa. En ese sentido, la subsidiariedad hace referencia a que cada uno haga la parte que le corresponde sin que esa constitución de un equilibrio entre las responsabilidades de las partes no evite a las partes superiores esa responsabilidad que tienen mayor como cuidadores, ¿no?, de todo lo que hay por debajo de su línea de jurisdicción. Bien, hay en la idea de subsidiariedad algo muy relevante, y es que es un concepto que fue enterrado en la medida en que la derecha, a partir de los años 70, utilizó el concepto de subsidiariedad expresado en forma de Estado mínimo como una manera de mutar al Estado social. Es decir, que toda la idea de la descentralización, toda la idea de rebajar las presiones sobre centros que al final se convertían en paquidermos, en dinosaurios al borde de la extinción, todo lo que implicaba reparto territorial de competencias fue utilizado en nombre de ese Estado mínimo por parte de la derecha para desmantelar buena parte del Estado social. Si el Estado central renuncia a un hospital y lo entrega a un Estado federado y no le deposita los recursos suficientes, esa descentralización lo único que implica es que en esa zona donde ya no hay un hospital público, la salud la van a atender solamente los ámbitos privados a quienes puedan pagarlo. Y por tanto, la idea de subsidiariedad, siendo muy importante, al haber sido hurtada por esa concepción conservadora, ha quedado fuera de foco, pero creo que hay que recuperarla desde una visión emancipadora. ¿Por qué? Porque la idea de la subsidiariedad, lo vamos a ver, es la que hace referencia a que lo que haga una parte inferior y lo pueda hacer bien y desarrollarlo con eficacia y eficiencia, no lo tiene que hacer la parte superior, pero sí decíamos que la parte superior tiene que estar atenta para que eso se pueda desarrollar. Es la diferencia, como planteábamos, entre una política paternal y una política maternal. La política de la subsidiariedad
es una política que desarrolla toda una vigilancia administrativa, escucha constantemente, tiene redes de alguna manera comisariadas, donde en nombre de esa obligación que tiene el Estado general de salvaguardar los intereses generales, reparte competencias en diferentes sectores, pero acompaña para verificar que realmente eso se pone en marcha. Pero al mismo tiempo ese acompañamiento no es un acompañamiento castrador, no es un padre que al final termina por impedir la emancipación de los hijos, sino que al revés, es un padre que lo que hace es intentar empoderar a las partes pequeñas con una lógica de eficiencia superior, ya digo, en sociedades complejas. Bien, todo esto nos lleva a lo que entiendo que es la pregunta más importante de la ciencia política, que es ¿por qué obedecemos? Todo lo que tiene que ver con la política, hemos visto que tiene que ver con el conflicto, entendido como una imposibilidad categorial de solventar la tensión entre los intereses individuales y los intereses colectivos, que solamente se podrían solventar si fuéramos ángeles, lo cual no es el caso, o también si fuéramos demonios, lo cual implicaría simplemente una invitación al exterminio, y tampoco es el caso. Por tanto, la idea del conflicto nos lleva directamente a la política como ese ámbito que tiene que gestionar esos elementos coactivos generales. La idea de coacción en la política es una manera indirecta de expresar lo que dijo Carl Schmitt, que política es todo aquello que es susceptible de ser explicado en los términos Freund und Feind, es decir, amigo y enemigo. ¿Por qué? Porque política es todo aquello que te coacciona, política es todo aquello que es obligatorio, política es todo aquello que tiene que ver con metas colectivas donde todos los sujetos de esa jurisdicción política tienen que obedecer. Y por eso es político, porque no puedes quedarte de lado, o estás a favor o estás en contra. Y en cualquier caso, esa obediencia y ese cumplimiento, y si no la sanción al respecto, te hace sujeto también de esa idea de la política. La idea de la política, ya digo, entendida en términos de todo aquello que nos coacciona, por eso la guerra es la expresión máxima de la política, porque la guerra es donde la desobediencia se paga con la propia vida. Es importante también entender que dentro de la política, es decir, dentro de esa obediencia obligada, la única manera de no sentirse uno robado en su libertad es entender la razón de ser de esas coacciones. Esto se puede entender mejor con la expresión de Castoriadis de límites habilitantes. El propio lenguaje tiene límites, pero que son los que nos habilitan para poder comunicarnos. Si el lenguaje lo habláramos cada uno como quisiéramos, seguramente se convertiría en una jerigonza ininteligible y por tanto perdería su funcionalidad y su virtualidad como lenguaje. Los límites, cuando habilitan, cobran otra lógica. Los semáforos nos quitan o nos dan libertad. Evidentemente te coarta tu libertad porque cuando como peatón vas caminando y aparece un semáforo te frena, pero también te evita que te puedan atropellar. Uno podría decir, ya es que prefiero que no haya coches. Bien, pero eso formaría parte de una decisión igualmente política de la sociedad. Y también como conductor, el semáforo rojo te limita, pero también te habilita para que no te arrolle, ¿no?, un camión que venga con la luz a su favor. La única manera de que un semáforo no nos robe la libertad es amando a los semáforos. Esto implicaría que uno va abrazando a los semáforos, pero no, es una expresión metafórica, retórica. Amar a los semáforos es entender que los semáforos ayudan a la convivencia, igual que le ayudan las leyes, igual que le ayudan las instituciones, igual que ayudan aquellos acuerdos que nos demos para intentar conectar y compatibilizar esa suma de intereses cruzados que es una sociedad. Decíamos que la pregunta más importante de la ciencia política es ¿por qué obedecemos? Y a la hora de entender la obediencia hay que entender que la autorización política al poder político para mandar y por tanto para ser obedecido, la historia ha tenido como dos grandes líneas, una línea liberal, una línea de justificación de la libertad de los privilegiados y una línea democrática que ha hecho más hincapié en la igualdad de la construcción social y en la comprensión de la sociedad como un reparto de corresponsabilidades similares que debiera llevar a un reparto igualmente similar de las ventajas de la vida social. En los últimos 2 siglos, la teoría liberal, bueno, pues hay que entenderla, o en los últimos 3 siglos mejor, habría que entenderla, ya digo, como la construcción de la burguesía como clase ascendente contra una aristocracia que le limitaba su poder. Toda la teoría liberal es una teoría que hace valer
los intereses de una burguesía que tenía mucho poder económico y muy poquito poder político, como después diría Willy Brandt de Alemania en el siglo XX, era un gigante económico y un enano político, que es lo que le ocurría a la burguesía en su relación con la aristocracia. Eso le llevó a plantear, bueno, garantías de su propia existencia social, y por eso los grandes logros del liberalismo son logros pensados para garantizar ese predominio económico de la burguesía como un espacio de, a su vez, garantía de presencia social y de una amenaza constante. De ahí la división de poderes, de ahí el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, es decir, todos esos derechos garantistas que vimos en las clases iniciales y que son los que reclama la burguesía como clase en lucha contra la monarquía absoluta, y por eso la comprensión de estos derechos garantistas está muy vinculados a la Revolución Inglesa de Cromwell, a la americana o a la inglesa. La teoría liberal siempre, señalamos ya en otra clase anterior a Bernard Manin como uno de los que ha estudiado los principios del gobierno representativo, y el gobierno representativo, lo que hoy llamamos democracia, en realidad no es la democracia que nace en Grecia, que lo que hace, también vimos, es construir un demos compartido, y por eso el sorteo de los cargos relevantes tiene la función de reforzar esa construcción de un demos originario, mientras que en el gobierno representativo no es el sorteo el que garantiza la autorización política, sino que es la elección. Y ya aparece muy vinculado a esto, como en la teoría liberal diferencia muy pronto entre el derecho a elegir, el sufragio activo, y el derecho a ser elegido, el sufragio pasivo. Y es muy importante entender que una buena parte de la discusión de la democracia representativa tiene que ver con los impedimentos para ser electo, que es lo que explica finalmente por qué la burguesía puede encontrar funcional la democracia representativa, ya que la presencia de la propia burguesía como clase es infinitamente superior a la presencia del proletariado como tal en los ámbitos de representación. Bien, es importante entender que en el desarrollo histórico la teoría liberal ha tenido su propia marcha, siempre ha primado lo individual, ha primado la idea de libertad como la garantía del individuo que considera que tiene capacidades individuales para desarrollar sus intereses y no necesita cortapisa de ningún tipo. De ahí viene todo lo que vimos de la libertad negativa, los liberales que entienden la libertad como cualquier freno a cualquier interferencia en su propio desarrollo, ¿no? Por eso un liberal puro puede estar a favor del consumo de drogas, puede estar a favor de posiciones anarquistas en la medida en que no quiere que ningún poder público, estatal o de otra consideración, limite una libertad que considera que por sus capacidades, por su estatus, por su herencia, por las razones que sean, por su inteligencia, le permite un desarrollo que se ve frenado por otro tipo de construcción colectiva que ayude a los más desfavorecidos, por las razones que sean, a encontrar un desarrollo vital que le iguale al resto de sus compatriotas o al resto de la gente con la que convive socialmente. Decíamos que toda la teoría liberal primó la libertad, primó la propiedad privada, primó los intereses particulares, mientras que la teoría democrática, ya eso también está en la propia reflexión griega, la teoría democrática primaba la justicia, primaba, bueno, pues esa comprensión de la sociedad como un todo que tiene sentido solamente si cada uno hace su parte. Al final, la teoría democrática y la teoría liberal han estado siempre chocando mutuamente. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo XIX se fueron mestizando y la teoría liberal se fue haciendo democrática, aceptando, por ejemplo, el sufragio. La teoría liberal siempre ha estado en contra del sufragio universal entendido como tal, ¿no?, en términos activos y pasivos. Y solamente a finales del siglo XIX se empieza a extender realmente el sufragio, que a las mujeres no va a llegar hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque para la teoría liberal solamente existen los sujetos que construyen la teoría liberal. Y para la teoría liberal no existen las mujeres, no existen los inmigrantes, no existen los negros, no existen los indígenas. Y frente a esa teoría liberal, ya digo, la teoría democrática insistía en hacer valer el colectivo y, por tanto, esa base de construcción común que implicaba ese hilo de emancipación que la izquierda construyó desde Espartaco, Thomas Müntzer, las luchas de los campesinos, las luchas de emancipación, las luchas anticoloniales, los partidos socialistas y comunistas, es decir, toda una línea que comparte esa idea de pueblo, esa idea de un nosotros, donde
donde lo que nos une tiene más fuerza que lo que nos separa. La teoría liberal se fue haciendo democrática, ya digo, pero la teoría democrática también se fue haciendo liberal. El hecho más evidente es que después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría democrática renuncia al asalto al Palacio de Invierno, asume el liberalismo político, es decir, asume la lucha electoral como la vía de acceso al poder, y terminará aceptando incluso una buena parte de los defensores de esa teoría democrática, aceptarán incluso el capitalismo, ¿no?, como algo que podría ser una herramienta para la construcción del socialismo. Estoy pensando en autores como Crosland y todo el desarrollo del laborismo inglés en los años 50 y 60, donde los frenos que iban construyendo al modelo capitalista les hacía pensar que estaban realmente acabando con el capitalismo, aunque fuera una ensoñación. Lo que es relevante es entender en que en cada crisis ese mestizaje entre teoría liberal y teoría democrática vuelve a extinguirse. Y en cada crisis, sea la del 29, la del 73 o la actual, los que asumían ese liberalismo democrático van renunciando a la parte democrática y se quedan solamente con la parte liberal, que es lo que se expresa después en términos de autoritarismo. Es muy importante entender que esta teoría liberal, a la cual le sobra en momentos de crisis lo democrático, es la primera que va a enunciar en la universidad, en el control del mainstream politológico, pero también en los medios de comunicación. Va a criticar el populismo, va a criticar el populismo como un ataque que desbarata de alguna manera esa construcción idílica y radicalmente falsa de la democracia, ¿no? Hemos comentado que ahora mismo la teoría democrática norteamericana está escandalizada por Donald Trump, ¿no?, como si Donald Trump fuera realmente, en términos de lo que es la democracia global, muy diferente de Barack Obama o de Clinton o de Carter, ¿no? Pero necesitan, de alguna manera, demonizar a Donald Trump para justificar esa construcción de la democracia norteamericana como la democracia modélica que habría que exportar al resto del mundo. Y en la misma dirección hay que entender que este mismo liberalismo que se va despojando de su compromiso democrático, al mismo tiempo que no tiene problemas con el auge del populismo de extrema derecha, como vemos en Europa o estamos viendo en Brasil con Bolsonaro, o con determinados comportamientos autoritarios de Duque terribles, ¿no?, en Colombia, con asesinatos selectivos, o de Macri, ¿no?, con esa renuncia a los derechos sociales de las mayorías en Argentina. En cambio, esa gente, ya digo, que no tiene problema con ese populismo de extrema derecha, critica fuertemente el populismo de izquierdas, es decir, critica fuertemente a la Venezuela de Chávez, a la Bolivia de Evo Morales, al Brasil de Lula, porque entienden que ese populismo de izquierdas, en la parte que tiene destituyente de ese modelo capitalista y democrático liberal agotado que genera enormes bolsas de desplazados, en el momento en que ese populismo de izquierdas denuncia esos hechos, se convierte, bueno, pues en un develador realmente de la desnudez del emperador, como en el cuento de Andersen, y por tanto se convierte en un enemigo. Y al mismo tiempo, cuidado, ese discurso que señala al populismo de izquierdas como antidemocrático no tiene ningún tipo de problema con los estados de excepción que pueden generar diferentes países en sus respectivos ámbitos, ¿no? Esa supuesta democracia que se considera con el derecho de etiquetar, que merece ese nombre y que no puede ser referido como tal, bueno, pues ya digo, que señalan, ¿no?, a Venezuela, que han construido ese imaginario simbólico de Venezuela como el epicentro del mal, ¿no?, a través de Hollywood, de series como Homeland, ¿no?, a través de un constante señalamiento de Venezuela como un lugar del mal, el fomento, ¿no?, de golpes de Estado, como el que intentó Guaidó recientemente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, ya digo, no tiene después ningún tipo de problema, al mismo tiempo que denuncia a los países populistas de izquierdas como antidemocráticos, de defender a una persona como Jair Bolsonaro, que está dinamitando las bases del Estado social democrático y de derecho en Brasil. Bien, hay que plantear cuatro respuestas constantes que da este modelo neoliberal ante las crisis. El primero es decir que no hay alternativa, el pensamiento tina de Margaret Thatcher. En segundo lugar es construir grandes coaliciones que de alguna manera
oculten la posibilidad de vías alternativas. Al final, la cercanía, ¿no?, entre los partidos de centro-derecha y centro-izquierda pues son tales que esa confrontación no es sino una suerte de combate de boxeo amañado. La tercera posibilidad, muy generalizada en América Latina, pero también en Europa o en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, son insiders que parecen outsiders, es decir, personas, como veíamos al comienzo del curso, que construyen a través de los medios de comunicación que controlan una idea de antisistema, pero que en el fondo son el producto más emblemático del capitalismo financiero, puesto que todos ellos son empresarios, banqueros, gente adinerada, gente que ha tenido a menudo problemas con la Hacienda por no pagar impuestos, etc. Y la última, si fallan estos cuatro elementos, si falla el decirnos que no hay alternativa, las grandes coaliciones, los insiders que parecen outsiders, ya siempre el plan B del capitalismo en crisis, que es alguna forma de autoritarismo. En los años 30 el fascismo, en los años 70 el autoritarismo militar, y ahora, bueno, pues está todavía pendiente qué forma va a tomar. Bien, decíamos que ¿por qué obedecemos? Y os invitamos a que veáis el cuadro, los cuatro grandes elementos, ¿no? El primero es la coerción. Obedecemos porque no obedecer implica algún tipo de castigo. Es lo que lleva a Weber a definir el Estado como el que reclama el monopolio de la violencia física legítima. Es decir, que la amenaza de algún tipo de castigo material o simbólico, no olvidemos que el Estado bebe mucho de las fuentes de la Iglesia y puede castigar simbólicamente estigmatizando, puede construir una idea de marginalidad que no deja de ser un castigo porque también conduce a la exclusión. La coerción es lo que explica a su vez, ¿no?, el papel del ejército y de la policía como parte del Estado en sentido estricto. La coerción deja paso después a, como vemos en el cuadro, a la legitimidad, es decir, obedecemos al poder político, ya digo, primero la coerción, en segundo lugar porque consideramos que el poder es legítimo y por tanto consideramos que está autorizado para mandarnos. Decía Weber que hay tres tipos de legitimidad: la tradicional, que es la obediencia que está basada en algún tipo de tradición compartida que lleva al individuo a obedecer, una tradición religiosa, una tradición monárquica. La segunda es la legitimidad carismática, esa cualidad extraordinaria que obedecemos porque consideramos que el líder o quien ejerce el mando tiene una cualidad que, sobre todo en momentos de peligro, puede ayudarnos allá donde nosotros nos sentimos impotentes. Y la tercera razón, que es la que diría Weber que es más actual, la legal racional, obedecemos a quien cumple los procedimientos. Estos tres tipos siempre se estarían mezclados y siempre habría una mezcla de todos, pero en la actualidad cualquier líder puede tener carisma, puede apelar a elementos tradicionales, pero por lo general es absolutamente claro, en las sociedades occidentales tiene que tenerse una legitimidad procedimental. Recientemente Putin se ha acercado mucho a Donald Trump, con el cual tiene una excelente relación, y Trump a través de los hechos y Putin a través de las expresiones están desconociendo a las democracias liberales como espacios débiles, espacios donde ese reconocimiento de la inmigración, ese reconocimiento de los derechos humanos se convierte en una rémora, y lo cual se convierte también en una señal de peligro, porque si dos de los países más poderosos del mundo, añadamos China, muestran un desprecio enunciado como tal a los derechos humanos, bueno, pues el mundo se convierte en un espacio otra vez, ¿no?, terrible. El tercer elemento muy importante es asumir los marcos de inclusión. ¿Por qué digo los marcos? Porque es verdad que uno obedece más cuando se siente incluido, pero si uno comparte los marcos de inclusión y entiende que uno no está incluido por culpa propia, la obediencia no se pone en cuestión. Es la diferencia entre el pobre y el loser, ¿no? Si yo considero que los marcos de inclusión económica de mi sociedad son correctos, aunque yo esté excluido económicamente, no me posiciono frente al sistema porque he interiorizado los marcos y por tanto achaco el fracaso a mi propia culpa. Los cuatro tipos de inclusión tienen que ver con los cuatro ámbitos sociales que vimos en las primeras clases. Obedecemos en la medida en que los marcos de inclusión que se ven reforzados por el hecho eficaz, ¿no?, ontológico de la inclusión,
implica que estoy incluido en lo económico, estoy incluido en lo político, estoy incluido en lo normativo y estoy incluido en lo cultural. Pensemos, por ejemplo, en conflictos como el que tiene ahora mismo España con una parte de Cataluña, como por ejemplo que esa gente no se siente, esa gente independentista en el Estado español no se siente incluido ni en lo identitario, ni en lo jurídico, ni en lo jurídico normativo, ni en lo político, ¿no? Y solamente quedaría una inclusión en lo económico que quizá también nos recuerda por qué lo económico sigue siendo la contradicción principal, porque cuando lo económico va bien, la debilidad de los otros elementos se convierte en algo latente y evidente. Bien, el último elemento de la obediencia tiene que ver con la rutina y que no es menor, ¿eh? No es menor porque el ser humano bueno, pues es sujeto también de costumbres, somos animales sociales que rutinizamos nuestra vida. Y esa rutina, bueno, pues nos lleva a la obediencia porque no nos hemos representado en la cabeza elementos alternativos. Pensemos que en estos 4 elementos de obediencia la inclusión económica ha ido construyendo nuestra condición como consumidores, ¿no? Y una buena parte del modelo vital que hoy tenemos es la obediencia en virtud de los marcos que me van a permitir consumir. Pero no solamente consumir ahora, sino también consumir en el futuro como una aspiración. Y por eso hemos contado en alguna clase cómo hay una aspiración, ¿no?, a ser clase media que también contribuye a la obediencia. Y también por eso mantener de alguna manera la rutina, ¿no?, de esos marcos de comprensión es esencial, y por eso hemos visto que el control de los medios de comunicación, que va a hacer el framing, el marco, ¿no?, de cómo se entiende la libertad. Si la libertad la entendemos en términos de consumo, bueno, pues ya hay mucho avanzado para que nadie cuestione el sistema capitalista. Y luego el establecimiento de la agenda, ¿no? Si hay cosas de las cuales no se hablan, por ejemplo, de cuáles son las posibles alternativas, bueno, pues también el mundo se convierte en un espacio con anteojeras, donde esa rutina y esos marcos establecidos por los medios, por las universidades y demás, bueno, se convierten en espacios de no transgresión. Esto se puede ver con mayor claridad si lo vemos en negativo, si viéramos por qué desobedecemos, ¿no? Pensemos que si aumenta o se rebaja el nivel de coerción, puede haber una respuesta ciudadana. En la República Democrática Alemana se aumentó la coerción frente a esa gente que salía en enero en una manifestación recordando el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pero alternativa a la que montaba el Estado, y esa represión enfadó, ¿no? Igual que en España el movimiento de los indignados tiene razón porque hay una carga policial a esa gente que se había quedado esa noche en la Puerta del Sol a dormir, y eso generó una enorme indignación. Pero al mismo tiempo, cuando en la Venezuela de Chávez o en el Brasil de Lula se rebaja la represión de la policía frente a los sectores populares, aumenta también la delincuencia al sentirse más impunes. Desobedecemos también cuando se quiebra la legitimidad, cuando la legitimidad tradicional se quiebra por algún tipo de novedad, de epifanía, de conocimiento que demuestra que esa tradición ya no tiene ningún tipo de vigencia. Cuando aquellas personas que tenían carisma lo pierden, pensemos en la Junta Militar Argentina cuando pierde la Guerra de las Malvinas, o cuando se quiebran los procedimientos. Si de repente nos enteramos que ha habido un fraude electoral, ahí se quiebra la obediencia. Pensemos que cuando hablamos de la legitimidad hay que meter otro marco, solamente lo apunto, el marco de la legitimidad de origen, es decir, la legitimidad de origen que hace referencia en términos democráticos a que la democracia nace del pueblo, la legitimidad de desarrollo o de procedimiento que hace referencia a que la democracia tiene que ser ejercida a través del pueblo de manera directa o a través de sus representantes, y luego la legitimidad de resultados, que hace referencia a que la democracia tiene que ir repartiendo de una manera equitativa las ventajas de la vida social. Démonos cuenta de que esta legitimidad democrática coincide con el planteamiento en Gettysburg de 1864 de Lincoln, cuando establece que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, de legitimidad de origen, de desarrollo y de resultados. Bien, decía que desobedecemos cuando la coerción varía, desobedecemos cuando la legitimidad se pierde, se disipa,
y por tanto desaparece la autorización, desobedecemos cuando los marcos de la inclusión nos parecen incorrectos o directamente cuando somos excluidos de lo económico, de lo político, de lo jurídico normativo o de lo cultural. Y por último, también desobedecemos cuando se quiebra la rutina, es decir, cuando ocurre algo que nos hace pensar en mundos alternativos. Lo que hundió la Unión Soviética no fue la perestroika, que significa reestructuración, sino la glasnost, que significa transparencia. Y la posibilidad de acceder a contenidos de conciencia alternativos en la Unión Soviética les permitió ir pensando en un mundo alternativo. En la República Democrática Alemana, cuando el pueblo salía a la calle a protestar contra la falta de libertad y sobre todo contra la imposibilidad de viajar que reclamaban los jóvenes, el grito era Wir sind das Volk, ¿no? Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. En cambio, cuando se construyó el imaginario rápidamente alternativo, empezaron a decir Wir sind ein Volk, es decir, nosotros somos un pueblo, queremos la unificación con la otra Alemania. Bien, todo esto nos lleva, como decíamos antes, a la idea de la obediencia y también de la desobediencia. Y ahí decíamos antes que la idea de la gobernanza venía de la gobernabilidad, y la gobernabilidad lo que había era intentado frenar una creciente desobediencia ciudadana en el entorno de la crisis del capitalismo del año 73, que venía incubándose desde antes. La idea de gobernabilidad buscaba acabar con el exceso de democracia y buscaba de alguna manera primar, ¿no?, un tipo de desarrollo más técnico de la gestión política que evitara que se desbordasen los marcos institucionales. De ahí viene la idea de gobernanza, que partía, decíamos, de la limitación de la idea de conflicto. Es decir, que la idea de gobernabilidad acaba con el conflicto y la idea de gobernanza se empieza a pensar desde esa ausencia de conflicto. Cobra más fuerza, como veíamos, con el año 92, una vez desaparecida de la Unión Soviética, ese marco comprensivo del fin de la historia, que va a hacer de la gobernanza, bueno, pues un espacio donde cualquier diálogo es posible porque no hay ningún conflicto existencial, decíamos, ni de género, ni de raza, ni de clase. Bien, veíamos que era también falso en la medida en que la gobernanza generaba problemas de la propia gobernanza, y por eso Bob Jessop había desarrollado el concepto de metagobernanza, que era la gobernanza de la gobernanza, donde nos situábamos la discusión de dónde hacíamos el énfasis. Si se lo entregábamos al Estado y, por tanto, insistíamos de alguna manera en algo que los liberales renunciarían, es decir, a esa coerción por parte del Estado, ese mando, si se entregaría al mercado, cosa que estarían de acuerdo autores como Niklas Luhmann y buena parte de los liberales, si se entregaría a la deliberación, que sería el espacio intrínseco de la idea de metagobernanza y de gobernanza, o se entregaría a la comunidad, que sería un sueño, pero, como decíamos antes, debiéramos ser ángeles. Al final, esta idea de metagobernanza, en el momento en que asumes el conflicto, que es lo que le pasa a Bob Jessop, porque sigue asumiendo que vivimos en sociedades de clases, va a entender que tiene que haber algún tipo de mando. Ese tipo de mando ha sido el Estado tradicionalmente el que lo aplica. Puede haber sectores públicos no estatales, que es uno de los elementos que tenemos que desarrollar, que tengan la fuerza coercitiva del Estado, aunque no tengan las estructuras estatales propias. Pero eso todavía no existe, no tiene fuerza. Si miramos los trabajos de Eric Olin Wright, al final la conclusión a la que llega es que cuando los movimientos sociales pueden ejercer realmente gobierno dentro de esa idea de gobernanza, tienen que tener capacidad de gobierno como tal. Es decir, tienen que de alguna manera recibir una parte de esa idea de gubernamentalidad, ¿no? La idea final es que la metagobernanza, sobre todo en términos del diálogo y el término de la comunidad, lo que hacen es distribuir la autoridad, que es de lo que se trata. Se trata de intentar lograr que lo que se pierde en verticalidad y, por tanto, en capacidad de ordenamiento, se sustituya por elementos de deliberación y de compromiso con los otros que permiten un tipo de gobierno donde todas estas ideas que hemos venido viendo, ¿no?, de descentralización, de reparto de las ventajas de la vida social, de compromiso a medio y largo plazo, tienen lugar, ya digo, no porque haya elementos jerárquicos que mantienen sin más ese modelo, que pueden quedarse obsoletos, que pueden rápidamente burocratizarse, sino que se compatibiliza con elementos de deliberación que van a permitir avanzar. En la siguiente clase vamos a poneros algunos ejemplos.